¿Conoces la historia de Raquel? Una mujer atrapada entre el amor y la traición, marcada por los planes de otros y su lucha por un destino que parecía imposible de alcanzar. Imagina esto. Eres la hija menor, la favorita por tu belleza y carisma, pero también el blanco de los celos y los juegos de poder dentro de tu propia familia. Tu padre, el astuto Labán, te usa como una ficha en su tablero de engaños. Tu hermana, tu compañera de infancia, se convierte en tu mayor rival. Y en el centro de todo está Jacob, el hombre que trabajó 14 años solo para poder estar contigo. Pero ¿qué pasa cuando los sueños de amor de Raquel se ven saboteados desde el principio? ¿Qué ocurre cuando su felicidad es opacada por los secretos y manipulaciones de su propia familia? Raquel no solo tuvo que luchar por el amor de Jacob, también enfrentó la sombra de su hermana Lea, quien compartía su hogar, su esposo y el privilegio de ser madre antes que ella. En este video exploraremos cómo Raquel, una mujer que soñaba con una vida de amor y bendición, enfrentó las traiciones más profundas, no solo de quienes la rodeaban, sino también de unas circunstancias que parecían conspirar en su contra. ¿Qué podemos aprender de su fe en medio del dolor? ¿Cómo su historia nos enseña a mantener la esperanza cuando todo parece perdido? Acompáñanos en este viaje lleno de desafíos, sacrificios y redención, donde descubrirás a una de las mujeres más intrigantes de la Biblia. Prepárate para conocer la vida de Raquel como nunca antes la habías escuchado y reflexiona sobre cómo su historia sigue hablando a nuestros corazones hoy en día. ¿Estás listo para descubrir la verdad detrás del rostro que Jacob amaba, pero que el destino parecía empeñado en quebrantar? Antes de sumergirnos en esta fascinante historia, queremos recordarte que te suscribas a nuestro canal, La Biblia en Relatos, donde encontrarás contenido que no solo enriquecerá tu fe, sino que te ayudará a descubrir las lecciones más profundas y conmovedoras de las Escrituras como nunca antes. Ahora viajemos en el tiempo, a casi 2000 años antes del nacimiento de Jesús, a un mundo completamente distinto al nuestro. No existían los países como los conocemos hoy. En su lugar, grandes clanes familiares vagaban de un lado a otro con sus rebaños, en busca de pastos verdes. Fue en este mundo donde vivió Abraham, a quien Dios le hizo una promesa extraordinaria. Su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. El nieto de Abraham, Jacob, es el corazón de nuestra historia. Jacob era un hombre astuto, de personalidad compleja, pero elegido por Dios para continuar con aquella familia especial. En esos tiempos, el matrimonio no era solo un acto de amor, era una decisión de gran relevancia para las familias. Unía linajes, aseguraba la descendencia y definía las herencias. Elegir una esposa no era cuestión del corazón, sino una estrategia decidida casi siempre por los padres. Jacob vivía en Canaán, una región donde las culturas se entremezclaban. Su padre lo envió a la lejana ciudad de Harán para buscar una esposa. Jacob no lo sabía aún, pero ese viaje marcaría un antes y un después en su vida. En ese camino entre la promesa divina y los retos de una travesía larga conocería a Raquel. Raquel era una joven pastora, cuya belleza cautivó a Jacob en el instante en que la vio. Fue un amor inmediato, intenso y profundo. Pero lo que parecía el inicio de un cuento de hadas, pronto se convirtió en una trama llena de giros inesperados, celos, lágrimas y anhelos. Así comienza la historia de Raquel, un relato que nos invita a reflexionar sobre los alcances del amor, el verdadero significado de la familia y cómo la esperanza y la fe pueden sostenernos incluso en los momentos más oscuros. ¿Te da curiosidad saber qué pasó aquel día en el pozo cuando Jacob conoció a Raquel? Ese momento, aparentemente ordinario, marcó el inicio de un evento que cambiaría para siempre la historia del pueblo elegido por Dios. Después de un largo y extenuante viaje, Jacob finalmente llegó a Harán. Bajo el sol implacable, su cuerpo agotado buscaba descanso y agua. A lo lejos divisó un pozo, el lugar donde los pastores llevaban a sus rebaños para abrevar. Mientras esperaba encontrar a alguien que pudiera ayudarlo, la vio. Una joven caminaba hacia él con un rebaño de ovejas, y Jacob no pudo apartar la mirada. Era Raquel, la hija de Labán, hermano de su madre. La Biblia la describe como una mujer de gran belleza y gracia. Al verla, Jacob sintió su corazón latir con una intensidad desconocida. Lleno de una fuerza inexplicable, Jacob se levantó e hizo algo extraordinario. Movió él solo la pesada piedra que cubría el pozo, una tarea que normalmente requería el esfuerzo de varios hombres.
Sin vacilar, ofreció agua al rebaño de Raquel. Ahora imagina la escena. Raquel, sorprendida y quizá algo intrigada por la amabilidad de este extraño, y Jacob, completamente embelesado por la joven pastora. Cuando Jacob se presentó y reveló que era parte de su familia, el ambiente se llenó de emoción. La besó y, conmovido, lloró de alegría por el inesperado encuentro. Raquel, emocionada, corrió a casa para contarle a su padre, Labán, sobre la llegada de este visitante. Al escuchar la noticia, Labán lo recibió con entusiasmo y lo acogió con hospitalidad en su hogar. Ese encuentro en el pozo cambió la vida de Jacob. Desde el primer instante, supo que Raquel era la mujer con quien quería compartir su vida. Era amor a primera vista, un amor tan fuerte que Jacob estaba dispuesto a hacer cualquier sacrificio para estar a su lado. Sin embargo, el camino hacia ese amor no sería sencillo. Jacob no lo sabía aún, pero tendría que enfrentar pruebas, trabajar incansablemente y superar frustraciones antes de casarse con Raquel. Pero ese encuentro en el pozo no fue casualidad, fue un acto divino. Una pieza clave en el plan de Dios para el futuro de su pueblo elegido. Dios suele usar los momentos más simples y cotidianos, como el acto de dar agua a un rebaño, para guiarnos hacia nuestro propósito y transformar nuestras vidas. Después de ese emotivo encuentro, Jacob comenzó a vivir con su tío Labán. No pasó mucho tiempo antes de que todos se dieran cuenta de lo evidente. Jacob estaba perdidamente enamorado de Raquel. Labán, siempre astuto y observador, vio en el amor de Jacob una oportunidad. Con una sonrisa calculadora, le propuso un trato que cambiaría sus vidas para siempre. «Es mejor que te dé a mi hija a ti que a un extraño», le dijo. «Quédate aquí y trabaja para mí». Jacob, consumido por el deseo de casarse con Raquel, respondió sin dudarlo. «Trabajaré 7 años por Raquel, tu hija menor». 7 años. Detente un momento y piensa en eso. Hoy en día, muchas personas luchan por esperar unos cuantos meses para alcanzar algo que anhelan. Sin embargo, Jacob estaba dispuesto a dedicar 7 años enteros a trabajar, todo por amor. Lo más sorprendente es que la Biblia dice que esos años le parecieron apenas unos días. Tan profundo y genuino era su amor por Raquel. Durante ese tiempo, Jacob asumió con determinación el duro trabajo de cuidar los rebaños de Labán. Soportó el calor abrasador durante el día, el frío cortante de las noches y los constantes peligros de animales salvajes y ladrones. Era una labor agotadora, pero Jacob la realizaba con alegría, porque cada tarea, por difícil que fuera, lo acercaba un paso más a su sueño: construir una vida al lado de Raquel. Mientras tanto, Raquel continuaba con sus propias tareas diarias, cuidando ovejas y ayudando en casa. Aunque sus interacciones eran limitadas por las costumbres de la época, es fácil imaginar los momentos que compartieron, fortaleciendo su conexión, conociéndose mejor y soñando juntos con el futuro. La espera de esos 7 años nos deja una poderosa lección sobre la paciencia y la perseverancia. Jacob nunca perdió de vista su objetivo, ni siquiera cuando los días parecían interminables. Su amor y esperanza lo mantuvieron firme, demostrando que el amor verdadero puede resistir cualquier prueba. Finalmente, después de 7 largos años de trabajo, llegó el tan esperado día de la boda. La emoción y la alegría se sentían en el aire. Jacob no cabía en sí de felicidad, porque al fin estaría con Raquel, la mujer que amaba. Labán organizó una gran fiesta llena de música, comida y celebración, y muchos invitados acudieron para ser testigos de la unión. Pero en medio de la algarabía se gestaba un engaño que cambiaría para siempre el rumbo de esta historia. Esa noche, siguiendo las costumbres de la época, Labán llevó a su hija cubierta con un velo hasta la tienda de Jacob. Pero no era Raquel quien se encontraba detrás del velo, sino Lea, su hermana mayor. En la oscuridad de la noche y con el rostro de la novia oculto, Jacob no percibió la trampa. Pasó la noche con Lea, creyendo que era Raquel, hasta que las primeras luces del día revelaron la devastadora verdad. El impacto fue brutal. Jacob, traicionado y furioso, fue de inmediato a enfrentar a Labán. «¿Qué me has hecho? ¿Acaso no trabajé por Raquel? ¿Por qué me has engañado?», preguntó lleno de indignación. Labán, con su astucia habitual, intentó justificar su acción. «En nuestra tierra no es costumbre casar a la hija menor antes que a la mayor», una tradición que convenientemente había olvidado mencionar durante esos 7 años. Este momento debió ser desgarrador para todos los involucrados. Jacob, humillado y defraudado, veía cómo sus sueños se desmoronaban.
Raquel, destrozada al saber que el hombre que amaba había sido obligado a casarse con su hermana. Y Lea, atrapada en una situación en la que sabía que no era la esposa deseada. El engaño de Labán no solo hirió profundamente a su familia, sino que dejó cicatrices que marcarían sus relaciones durante años. Esta parte de la historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de la honestidad y la confianza. Las acciones de Labán, aunque estratégicas a sus ojos, tuvieron consecuencias devastadoras y duraderas, recordándonos que la deshonestidad siempre deja cicatrices difíciles de sanar. Pero la historia no termina aquí. Lo que sigue nos mostrará cómo, incluso en medio del dolor y la confusión, los planes de Dios tienen el poder de redimir cualquier situación. Labán no tardó en hacerle a Jacob una nueva propuesta tras el engaño del matrimonio. Con su tono persuasivo le dijo: «Cumple la semana de bodas con Lea, y entonces te daré también a Raquel, pero tendrás que trabajar para mí otros 7 años». Jacob, aún profundamente enamorado de Raquel, aceptó sin pensarlo. Así, una semana después de casarse con Lea, Jacob también se casó con Raquel, la mujer que realmente amaba. Sin embargo, este matrimonio doble sería solo el inicio de un hogar lleno de tensiones y emociones encontradas. Ahora Jacob tenía 2 esposas, Lea, quien le fue impuesta, y Raquel, la mujer de sus sueños. La Biblia nos dice que Jacob amaba más a Raquel que a Lea, y este favoritismo no pasó desapercibido. Lea, constantemente a la sombra de su hermana, se sentía rechazada y profundamente dolida. Sin embargo, Dios vio su sufrimiento y la bendijo con algo que, en esa cultura, era considerado una gran riqueza y símbolo de valor: hijos. Lea dio a luz a 4 hijos consecutivos: Rubén, Simeón, Leví y Judá. Con cada hijo, Lea esperaba ganar el amor de Jacob, pero su esperanza se desvanecía una y otra vez. Mientras tanto, Raquel vivía otra clase de tormento. Aunque era la favorita de Jacob, no podía tener hijos. Esta barrera le causaba una profunda tristeza y una envidia corrosiva hacia Lea. En una sociedad donde la maternidad era vista como un signo de honor y propósito para una mujer, Raquel se sentía incompleta y desesperada. En su frustración, tomó una decisión drástica. Ofreció a su sierva Bilha a Jacob como esposa para que pudiera tener hijos a través de ella. La estrategia funcionó y Bilha dio a luz a 2 hijos, Dan y Neftalí, que Raquel consideró como propios. No fue mucho tiempo antes de que Lea, al ver lo que su hermana había hecho, decidiera no quedarse atrás. También ofreció a su sierva Silpa a Jacob, y ella dio a luz a 2 hijos más, Gad y Aser. Este ciclo de competencia y rivalidad se intensificó, convirtiendo el hogar de Jacob en un campo de batalla emocional. Las hermanas buscaban constantemente maneras de ganar el favor de Jacob, utilizando a sus hijos como herramientas para medir su lugar en el afecto de su esposo. Fue una etapa de celos, dolor y lucha, un reflejo de cómo la envidia y la desigualdad pueden desgarrar incluso las relaciones más cercanas. Pero Dios no había olvidado a Raquel. Aunque su anhelo de ser madre parecía no cumplirse, Dios tenía un plan para ella, uno que se revelaría en el momento justo. Con el tiempo, Raquel fue bendecida y dio a luz a José, el hijo que se convertiría en una figura clave en la historia del pueblo de Israel. Tras muchos años de trabajo y conflictos bajo el techo de Labán, Dios habló claramente a Jacob: «Vuelve a la tierra de tus padres y de tu familia, yo estaré contigo». Jacob comprendió que había llegado el momento de partir y comenzar un nuevo capítulo en su vida. Reunió a su familia, que ahora había crecido considerablemente: 2 esposas, 2 siervas convertidas en esposas, 11 hijos, una hija y una gran cantidad de bienes y animales que había acumulado trabajando arduamente para Labán. La partida no fue fácil. Jacob decidió irse en secreto, temeroso de que su suegro intentara retenerlos. Cuando compartió el plan con Lea y Raquel, ambas estuvieron de acuerdo, diciendo: «Haz todo lo que Dios te ha dicho». Así, bajo la guía de Dios, Jacob y su familia emprendieron un largo y incierto viaje, pero también con la esperanza de un futuro nuevo y prometedor. A pesar de los desafíos, esta historia nos recuerda que incluso en medio del caos y las pruebas, los planes de Dios son fieles y transformadores, guiándonos hacia un propósito más grande. Durante su viaje de regreso a Canaán, la familia de Jacob enfrentó muchas dificultades, pero ninguna fue tan desgarradora como lo que estaba por suceder. Raquel, quien tanto había anhelado ser madre, estaba embarazada por segunda vez. Su primer hijo, José, ya era un niño lleno de vida, y ahora Raquel llevaba en su vientre una nueva esperanza.
Pero este embarazo traería consigo una mezcla de alegría y tristeza que marcaría a la familia para siempre. A medida que avanzaban, llegaron cerca de Efrata, hoy conocida como Belén. Fue entonces cuando Raquel entró en trabajo de parto. Lo que debía ser un momento de celebración se convirtió rápidamente en una prueba de dolor y angustia. El parto fue complicado, casi insoportable. La partera, intentando consolarla en medio de su sufrimiento, le dijo: «No tengas miedo, pues tendrás otro hijo». Sin embargo, el dolor de Raquel no cedía. Con un último esfuerzo, Raquel dio a luz a un niño, pero su fuerza se desvanecía rápidamente. En sus últimos momentos, con el dolor reflejado en sus palabras, llamó al niño Benoni, que significa «hijo de mi dolor». Un nombre que encapsulaba la agonía de sus últimos instantes, una despedida marcada por la tristeza y el sacrificio. Sin embargo, Jacob, profundamente dolido, pero decidido a honrar la vida de su amada Raquel, le dio al niño un nombre diferente: Benjamín, que significa «hijo de mi mano derecha» o «hijo de mi fuerza». Un intento de transformar el dolor en un recordatorio de la fortaleza y la importancia del niño para la familia. En ese momento de pérdida, Jacob buscó un significado que pudiera sostenerlo, una luz que brillara en medio de la oscuridad. Raquel no sobrevivió al parto. Allí mismo, en el camino hacia Efrata, la vida de esta mujer que había amado profundamente y luchado tanto, llegó a su fin. Jacob, devastado, la enterró junto al camino, en un lugar que marcó con una piedra para recordar su amor y su sacrificio. Esa tumba, según la tradición, permanece en Belén como un testimonio del papel crucial que Raquel desempeñó en la historia del pueblo de Israel. Este capítulo de la vida de Jacob y Raquel es profundamente conmovedor y cargado de lecciones sobre el costo de los sueños, la belleza de la fe y la manera en que los planes divinos se tejen a través del dolor. Raquel, quien finalmente recibió el anhelo de ser madre, pagó un precio alto por este cumplimiento. Su legado, sin embargo, perduró a través de sus hijos, José y Benjamín, quienes jugarían papeles fundamentales en la historia de Israel. Su historia es un recordatorio de que, a pesar de los momentos de dolor, los propósitos de Dios se cumplen, llevando esperanza incluso a través del sufrimiento. Imagina el dolor de Jacob en ese instante, viendo partir a la mujer que había amado profundamente y por la cual había trabajado arduamente durante 14 años. Raquel, la gran pasión de su vida, ya no estaba. En su desconsuelo, Jacob la enterró al borde del camino, erigiendo un monumento sobre su tumba, un símbolo tangible de su amor y su pena. Ese lugar sigue siendo considerado sagrado, visitado por muchos, como un recordatorio de la fragilidad e imprevisibilidad de la vida misma. La tristeza de perder a Raquel, tan pronto después del nacimiento de su hijo, transformó un momento de alegría en un episodio de desgarradora pena. Para José, su primogénito, la muerte de su madre debió haber sido un golpe especialmente fuerte. Él y su hermano Benjamín, los únicos hijos de Raquel, fueron marcados por la temprana pérdida de su madre. A pesar de su corta vida, el legado de Raquel continuó influyendo en la historia de Israel. Su amor incondicional por Jacob, su lucha para formar una familia y su fe profunda dejaron huellas imborrables que perduraron a lo largo de generaciones. Raquel tuvo solo 2 hijos, pero ambos desempeñaron roles cruciales en la historia del pueblo elegido. José, con su capacidad para interpretar sueños y su sabiduría, llegó a ser el segundo al mando en Egipto, salvando no solo a su familia, sino a toda la región de una hambruna devastadora. Benjamín, por su parte, se convirtió en el fundador de una de las 12 tribus de Israel, consolidando aún más el impacto de Raquel en la historia del pueblo de Israel. Incluso siglos después de su muerte, Raquel sigue viva en la memoria bíblica, simbolizando la esperanza y el dolor. En el libro de Jeremías, el profeta utiliza la imagen de Raquel llorando por sus hijos perdidos durante el exilio de Israel, Jeremías 31:15. Esta poderosa metáfora conecta el sufrimiento personal de Raquel con las tribulaciones colectivas de su descendencia, mostrando cómo el dolor de una generación puede resonar en las siguientes. Sin embargo, esta visión de sufrimiento no termina en desesperación. Jeremías ofrece una promesa de restauración. Reprime tu voz del llanto y tus ojos de las lágrimas, porque hay recompensa para tu trabajo, y tus hijos volverán de la tierra del enemigo. Jeremías 31:17. Estas palabras son un recordatorio de que, incluso en el sufrimiento más profundo, Dios no abandona a su pueblo, y siempre hay esperanza de redención.
La historia de Raquel, por más dolorosa que sea, nos recuerda que la esperanza puede renacer del sufrimiento y que el dolor no es el final de la historia. La figura de Raquel, con su sufrimiento y lucha por ser madre, resuena no solo en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento, donde se la menciona en un contexto profundamente significativo. En Mateo 2:18, el evangelista evoca la tragedia de Raquel durante la matanza de los inocentes, realizada por el rey Herodes, al referirse a su llanto como un símbolo del dolor de las madres de Belén que perdieron a sus hijos. Este pasaje conecta el sufrimiento de Raquel con la llegada del Salvador, mostrando que incluso en los momentos más oscuros, Dios ya estaba preparando el camino para la redención de la humanidad. Este eco de Raquel en el Nuevo Testamento no solo subraya la continuidad de su sufrimiento a lo largo de la historia, sino también el profundo propósito redentor que se entrelaza con ese dolor. La figura de Raquel se convierte en un símbolo poderoso, recordándonos que en medio de las tragedias más desgarradoras, Dios tiene el poder de transformar el sufrimiento en esperanza y las lágrimas en gozo. En Cristo encontramos consuelo y la promesa de un futuro glorioso, un recordatorio de que el dolor, aunque real, no es el capítulo final de nuestra historia. El sufrimiento de Raquel y su relación con la matanza de los inocentes también pone de relieve el carácter compasivo de Dios. Aunque su dolor fue intenso y prolongado, la promesa divina de restauración sigue vigente. Como se predijo en Jeremías 31:15-17, aunque las lágrimas se derramen, Dios siempre promete la restauración y la redención. En el caso de Raquel, aunque su sufrimiento fue muy real y doloroso, el propósito divino para su vida se cumplió a través de sus hijos, José y Benjamín, quienes jugaron roles cruciales en la historia de Israel. De igual manera, en la historia de Jesús, incluso el sufrimiento de las madres de Belén no es en vano, pues a través de su dolor, Dios estaba trazando el camino hacia la salvación. La lección que Raquel nos deja es que, aunque las lágrimas son inevitables en nuestra vida, nunca pasan desapercibidas ante Dios. Su sufrimiento y su dolor, en última instancia, se transformaron en un medio de redención para el pueblo de Israel. En nuestras propias vidas podemos confiar en que Dios, en su misericordia, ve y comprende nuestras luchas y nos promete restaurar nuestras esperanzas. Aunque no siempre entendemos el tiempo o la forma en que Él obra, podemos confiar en que su plan es perfecto. Además, en la tradición judía, Raquel es recordada como una de las 4 matriarcas de Israel, junto con Sara, Rebeca y Lea. Su historia sigue siendo relevante, no solo por sus dificultades y sacrificios, sino también por cómo sus experiencias reflejan dilemas universales. La lucha de Raquel por tener hijos, especialmente en una sociedad donde la maternidad era un símbolo de valor y estatus, resuena con muchas personas hoy en día. En nuestra sociedad contemporánea, buscamos validación en logros, relaciones o estatus, y a menudo caemos en la trampa de las comparaciones, especialmente en la era de las redes sociales. Raquel, al ver a su hermana Lea formar una familia mientras ella enfrentaba la infertilidad, entendió lo que era sentir que algo fundamental faltaba en su vida. Pero su historia también nos enseña que Dios tiene un propósito único para cada uno de nosotros y que su tiempo, aunque a veces misterioso e incomprensible, es perfecto. Como Raquel, es posible que enfrentemos limitaciones y desafíos, pero debemos confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros y que cada uno de nosotros tiene un lugar y un propósito en su plan. En resumen, la figura de Raquel, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es un símbolo de dolor, esperanza y redención. Su historia nos recuerda que, incluso en nuestros momentos de sufrimiento, Dios está trabajando en nuestras vidas de maneras que no siempre podemos entender. A través de la vida de Raquel y su legado, podemos encontrar consuelo, sabiduría y la certeza de que en Cristo siempre hay esperanza y una promesa de renovación y restauración. La vida de Raquel nos ofrece poderosas lecciones sobre la fragilidad de la existencia y la importancia de vivir con gratitud y propósito. Su muerte al dar a luz a su hijo Benjamín subraya lo incierta que puede ser la vida y cómo todo puede cambiar en un instante. Este recordatorio nos invita a reflexionar sobre lo que realmente importa. ¿Estamos valorando y apreciando a nuestros seres queridos? ¿Estamos dedicando tiempo a lo que tiene valor? ¿O nos perdemos en las distracciones de la vida y en la constante búsqueda de metas que nos alejan de lo verdaderamente esencial?
Raquel, a pesar de las pruebas y dificultades que enfrentó, nos desafía a vivir cada día con gratitud, confianza en Dios y un propósito claro. Nos recuerda que aunque enfrentemos limitaciones y luchas personales, nuestras vidas tienen un significado profundo en el plan de Dios, quien puede transformar nuestros desafíos en algo significativo. La vida de Raquel, en su sufrimiento y esperanza, refleja cómo Dios puede usar incluso nuestras batallas más difíciles para cumplir con su propósito divino. Este es un momento para pensar en el propósito y satisfacción que estamos buscando en nuestras vidas. La historia de Raquel nos llama a mirar más allá de los problemas temporales y a enfocarnos en lo eterno. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros y a través de Jesucristo nos ofrece una esperanza inigualable, un propósito eterno que trasciende nuestras luchas. Como Raquel, todos podemos enfrentar sueños rotos y desafíos que parecen insuperables, pero Dios tiene una solución, su consuelo, su presencia y la promesa de la salvación. Si alguna vez has sentido que, al igual que Raquel, estás luchando por algo que parece inalcanzable, recuerda que Dios escucha tu clamor. Él no solo ve tus luchas, sino que también está dispuesto a transformarlas en algo hermoso, trayendo consuelo y esperanza donde antes solo había dolor. En Jesús encontramos el consuelo duradero, la solución para el vacío que nada más puede llenar y la promesa de una vida eterna, libre de sufrimiento. Este es un momento para reflexionar profundamente. ¿Dónde estás buscando propósito y satisfacción? ¿Estás buscando en los lugares correctos o te has perdido en el ajetreo de la vida diaria? Dios siempre está dispuesto a recibirnos con brazos abiertos, listo para transformar nuestras vidas, guiarnos hacia un propósito más grande y darnos esperanza, tal como lo hizo con Raquel. Su historia nos inspira a confiar en su plan y a vivir con un corazón lleno de fe, sabiendo que Él puede obrar de manera extraordinaria en nuestras vidas. Te invitamos a compartir cómo este mensaje te ha tocado y qué aspectos de la vida de Raquel resuenan contigo. Tu perspectiva puede ser una fuente de inspiración para otros, ayudándoles a ver la historia desde un ángulo diferente. Si aún no formas parte de esta comunidad de fe, te invitamos a unirte para continuar explorando juntos relatos que nos conectan con Dios y nos recuerdan su amor incondicional y su plan de salvación. Que la paz y la gracia de Dios te acompañen siempre, iluminando tu camino y llenando tu vida de esperanza.